cuanto a relacionarnos con Jesús. Es cuando más debemos de estar cerca con Cristo Jesús. Bien, vamos a orar antes de entrar a la palabra. Así que inclinen su rostro. Vamos a orar. Bendito y bondadoso Padre, queremos darte la honra y la gloria por el grande privilegio de poder estar aquí en tu casa de oración, poder escuchar y contemplar tu palabra, Señor. Pero lo que más queremos ahora, Señor, es que tu Espíritu Santo nos ayude para que podamos levantar nuestras miradas, Señor, y poder contemplar a Cristo en la hermosura de su santidad, en la hermosura de su carácter, Señor, y ser transformados como Él de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu. Así que te damos gracias, Señor, en este momento. Utilízame, que sea tu palabra expuesta, Señor, y que podamos ver a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos ahí al libro de Juan, capítulo 1, y vamos a poder leer aquí en estos textos. Vamos a desarrollar ahora. Juan capítulo 1, versículo 1. Me dice un amén cuando lo tengan. Amén. Bien, antes de iniciar, le he puesto como tema a esta predicación el poder de la palabra. Y es muy interesante porque nosotros pensamos que a veces Dios tiene poder, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Pero ahora vamos a desarrollar este tema. Dice ahí, Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, cuando nosotros analizamos, que ya inclusive en algunas lecciones lo hemos visto, esta palabra verbo, cuando nosotros analizamos esta palabra, encontramos la palabra hebrea, como logos. Esta palabra se traduce como más conocida como la palabra. Ahora, si nos vamos a la Biblia Jerusalén, lo vamos a encontrar directamente así. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Así que cuando nosotros analizamos este principio, podemos encontrar que nos lleva a otro principio. Y ustedes se preguntan, ¿cuál será? ¿Dónde será que está escrito ese principio? ¿Dónde nos conecta realmente la palabra con esto? Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir allá. Tengamos un dedo en Juan capítulo 1 porque vamos a volver nuevamente. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sigamos leyendo. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que cuando nosotros empezamos a leer estos versículos, nos encontramos realmente con un contexto del verdadero escenario de la acción que va a hacer el Señor, de lo que realmente Dios va a hacer en el versículo 3. Vamos al versículo 3. Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Sea la luz. Y fue la luz. Cuando Dios habla, su palabra lleva el poder para poder hacer las cosas de la nada a la existencia. Él es el que lleva el poder para crear las cosas que aún no existen. Y ese poder, esa acción que el Dios solo pronuncia con su palabra, se cumple y se hace. Ahora vamos a volver a Juan capítulo 1, versículo 1, ¿no? En el principio, ¿qué dice? Era el verbo. Pongámosle ahí, en el principio era la palabra. Ahora, miremos el versículo 3. Y todas las cosas por Él fueron, ¿qué? Hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Ahora miremos ahora lo que va a decir acerca realmente de la palabra. Versículo 4. En Él. ¿En quién? Amén. En Él, en la palabra realmente, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo es esto realmente? Que quiere decir que Él era la luz de los hombres. ¿Cómo podemos pensar o cómo podemos, en qué sentido se utiliza relacionarse con esa luz que es de los hombres? Vamos a hacer un ejemplo. Cuando encendemos la luz del cuarto, cuando encendemos la luz de la sala, ¿qué es lo primero que nosotros captamos cuando pensamos voy a encender la luz? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Pensamos y después accionamos. Después vamos allá y lo hacemos. Pero vamos a irnos a Juan, ahí mismo, el versículo 14. Que al entender esto, al comprender realmente lo que es la palabra, nosotros podemos contemplar la palabra en alguien. Dice el verso 14, aquel es la palabra y se hizo ¿qué? Carne y habitó en nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne. Todo el poder, todo el ideal, todo lo que podemos comprender realmente de la palabra, Dios lo hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Y vimos realmente su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Notemos lo que realmente Dios viene a hacer con Cristo. Y realmente vamos a ver algunos ejemplos acerca de la palabra de Dios, de cómo Él obra realmente con poder. Vamos a ir a Juan, capítulo 4, versículo 46 en adelante. Juan capítulo 4, versículo 46 en adelante. Cuando lo tenga me dice un amén. ¿Qué nos dice? Exacto. Y fue Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, de antes que mi hijo muera. Versículo 50. Aquí viene lo interesante. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibir y le dieron las buenas nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 dejó la fiebre. Ahí mismo el hombre comprendió que Cristo no necesitaba realmente estar físicamente para poder hacer algo, sino que el poder de Dios, el poder que salía de Cristo, es el que el Señor hace por medio de la fe que nosotros creamos realmente. Y cuando eso pasa, Dios obra realmente. Otro ejemplo, Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Y les daré un poco el contexto. Cuando ya no había vino en la boda, yo creo que todos lo conocemos esta historia, las tinajas estaban vacías y le pidieron a Cristo hacer algo. ¿Y qué realmente fue eso lo que Cristo hizo? El Señor le dice a los que estaban ahí, llenar las tinajas de agua y llevarlas al maestro de sala. Y cuando el hombre la prueba el vino, su palabra crea las cosas. Amén. Su palabra es la que lleva el poder. Otro ejemplo, Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4.
¿Lo tenemos? Amén. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Ahora una pregunta. ¿Jesús lo sanó cuando puso su mano o cuando dijo la palabra? Cuando dijo la palabra, y al instante su lepra desapareció. Este hombre realmente creyó. Cuando al instante, realmente ahí hay una combinación de lo divino y de lo humano. Cuando la fe y la voluntad en las promesas de Dios puede cumplirse la palabra de Dios con grande poder. Ahora, vamos a ir a un ejemplo que creo que es uno, bueno, está bien, vamos a ir a otro más. Juan capítulo 5. ¿Recuerdan cuando estaban muchos enfermos, cojos, paralíticos en el estanque llamado de Hebrón de Besaida? Y creían que cuando un ángel descendía al estanque y se movían las aguas, ellos podían descender y creían que iban a ser sanos, ¿verdad? Dice versículo 5. Juan capítulo 5, versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora esperen un poquito, vamos a hablar de esto. ¿Jesús sabe o no sabe que este hombre es paralítico? Este hombre dice que tiene 38 años de estar paralítico. ¿Cómo es que Jesús le dice, toma tu camilla y anda? ¿No creen ustedes que este hombre hubiera dicho, Señor, pero ¿no crees tú, Señor, que hace 38 años yo llevo estando aquí paralítico y tú me dices, anda? ¿No creen que hubiera sido ese el pensamiento de este paralítico? Pero ¿qué hizo el paralítico? Creyó realmente en la palabra y él pudo andar. Necesitamos creer más en el poder de la palabra de Dios. Y yo creo que vamos a ir al versículo 9 para seguir leyendo. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Así que todo el evangelio de Juan y de Mateo también nos lleva a la misma cosa, a poder presenciar realmente lo que la palabra puede hacer. Ahora, vamos a encontrar ahora una de las mayores manifestaciones de lo que Cristo hace con el poder de la palabra, de lo que Dios hace con el poder de la palabra. Vamos a ir a Juan capítulo 11. Yo creo que conocemos muy bien esta historia de Lázaro. La hermana de Lázaro envía un mensaje a Jesús para traerlo a casa y Jesús le dice a estos que llevaban el mensaje que esto iba a ser para la gloria y honra de Dios. Así que Jesús, estando allá, gusta y se tarda otros 2 días más. Entonces cuando va a regresar, ya han pasado 4 días y conocemos la historia que Lázaro muere realmente. Lázaro está bien muerto. Vamos a irnos a Juan capítulo 11, versículo 38. ¿Lo tenemos? Amén. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro
Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Mis queridos hermanos, nosotros somos adventistas del 7º día, la mayoría de aquí, ¿no? Nosotros creemos, tenemos como creencia fundamental de que los muertos nada saben, de que cuando una persona muere, lleva todo en el olvido. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 lo menciona. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que Lázaro, estando muerto, pudo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo es posible que esta persona que ya había muerto, inclusive habían examinado que ya había muerto por 4 días, estaba que yedía, cómo es posible que eso pudo haber sucedido? Y eso es porque el poder de la palabra, el poder de pronunciar Cristo, Lázaro, ven fuera, Él tiene el poder para revivir realmente aquellos oídos muertos, aquellos oídos que están en tinieblas. Cristo, así nosotros nos hacemos una pregunta: ¿este hombre está muerto, sí o no? Bien muerto, bien muerto. Y nosotros realmente como creencia sabemos que los muertos nada saben. Ahora, si los muertos nada saben, esa palabra de Dios, esa misma palabra que Dios, obrando en Cristo Jesús, puede hacer revivir hasta los muertos. Él es el único que puede revivir cuando realmente estamos muertos en delitos y pecados, cuando realmente se contempla la palabra de Dios, cuando realmente nosotros podemos ir todos los días a la palabra de Dios, podemos ser convertidos de gloria en gloria a la misma imagen de Jesús. ¿Creen esto? Debemos de estudiar más la palabra para que Dios pueda examinar nuestro corazón, seamos probados y seamos victoriosos en Cristo Jesús cuando nos venga tentación. ¿Creemos esto? Dios tiene grande poder para poder convertir una vida en sus delitos y pecados. Él puede convertir una vida que tanto tiempo puede llevar una esclavitud de pecados, y cuando se contempla a Cristo, cuando realmente Cristo es exaltado, realmente Jesús puede cambiar vidas y transformarlas. Yo creo que aquí tenemos en la iglesia varios ejemplos de vidas transformadas. Tenemos varios testimonios de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Ahora, nosotros podemos dar testimonio de Cristo a otras personas para que el poder de la palabra pueda manifestarse en su vida, ¿sí o no? ¿Lo creemos, sí o no? Amén, gloria a Dios. Nosotros cuando contemplamos a Cristo, nuestra vida cambia, nuestra manera de vivir cambia, nuestros pensamientos que antes estaban confundidos en tinieblas pueden cambiar porque Cristo es el único que convierte el alma, es el único que renueva el corazón en nuevos pensamientos, es el único que nos puede convertir todo nuestro ser a la imagen de Cristo Jesús, a la imagen misma de Jesús. Nosotros somos cristianos, llevamos el nombre de cristianos, pero hemos dejado que Cristo nos convierta a nuestra alma.
¿Hemos dejado realmente que Cristo vean en nosotros una nueva vida transformada? Yo creo que estas preguntas son para analizar realmente. Y si aún tenemos pecados en nuestra vida, vayamos a Cristo realmente. Vayamos con deseo anhelante de que Él pueda transformar nuestras vidas. Aunque a veces nosotros digamos, no, no puedo dejar este pecado. Mi vida no puede dejarlo. La verdad es que sí puedes. Porque Cristo es el único que puede transformar las vidas. Ahora, cada uno de nosotros podemos contemplar realmente la palabra, creer la palabra, porque Dios es quien va a hacer esa obra. Nosotros no podemos, por nuestra propia cuenta, quitar delitos y pecados, sino que cuando nos profundizamos en el poder de la palabra, Él hace la obra en nuestra vida. Él es el que hace que nosotros podamos ser nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a ir, así como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Es un versículo poderoso. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Qué nos dice? Me dicen un amén cuando lo tengan. Gloria a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué glorioso esto, ¿eh? Es poderoso esto. ¿Cómo pudo decir Pablo que antes podemos ver su vida, una vida que seguía a muchos cristianos, pero cómo Él se dejó transformar por Cristo Jesús? Y dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Puede Cristo moldear una vida? ¿Puede Cristo transformar una vida? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo entonces podemos hacer esto? ¿Cómo podemos que Cristo transforme nuestras vidas? Miren lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro. Página 123, versículo 3. Ninguna ceremonia exterior puede reemplazar la fe sencilla a la entera renuncia al yo. Entonces, ¿cuál es nuestro verdadero sometimiento que debemos de ser a Cristo? Nuestro yo. Volvemos a leer. Ninguna ceremonia exterior puede reemplazar la fe sencilla en la entrega, renuncia al yo. Pero ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. ¿Cómo es esto? Oh, sigue diciendo. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Amén. Entonces el lenguaje del alma será, Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y de semejante a Cristo. Moldéame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda influir por mi alma. ¿Podemos ir a Cristo y decir estas palabras? ¿Podemos ir a Cristo y realmente rendir todo nuestro corazón a Él? Gloria a Dios. ¿Por qué? Cristo está anhelando más bien esto en nuestras vidas. Cristo está anhelando transformar nuestras vidas a su semejanza. Cristo está deseando que cada uno de nosotros vamos a Él nuevamente, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que nosotros podemos poner nuestro yo, esconderlo en Cristo y que Cristo sea exaltado para que cuando salgas de esa puerta vean a ti, no te vean a ti, sino a Cristo realmente. Y saben que cuando se ve a Cristo realmente en nuestras vidas, ese amor de Cristo, esa compasión de Cristo, ese deseo de Cristo de rescatar a almas, va a ser nuestro deseo también. ¿Cuántos queremos este deseo? Que Cristo more realmente en nuestra vida, en nuestro corazón.
que more realmente para que pueda transformar nuestra vida a su semejanza. Cristo tiene el poder para hacerlo. Cristo tiene el poder para poder transformar nuestras vidas realmente. Y yo he escuchado cristianos que a veces dicen, no hermano, yo así soy. Y me entristece porque realmente estamos dejando que a Satanás haga una obra, cuando Cristo quiere hacer otra. Cuando Cristo quiere levantarte, levantar tu mirada, levantar tus pensamientos y que sean elevados y que tengan una armonía con el cielo. Cristo ha venido no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para transformar realmente nuestras vidas y ser semejantes a Jesús. Cuando digo ser semejantes a Jesús, es tener su carácter en nuestras vidas. Debemos de contemplar a Cristo cada vez, debemos de exaltar a Cristo cada vez, debemos encontrarnos con la palabra de Dios todos los días para que nosotros seamos transformados de gloria en gloria. Bien, para terminar, ¿puede Cristo hacer esta obra en nosotros? Totalmente que sí. Vamos a ir a Judas. Judas, el versículo 24 y 25. ¿Puede Cristo realmente hacer que nosotros podamos odiar el pecado? Puede hacerlo. Claro que puede hacerlo. Judas capítulo 24 y 25 dice, ¿lo tienen? Vale, bueno, lo leemos. Aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. ¿Qué es eso, guardarlos sin caída? Y presentaros sin mancha. ¿Qué es presentaros sin mancha? Nosotros cuando vamos a Cristo, aquellas tentaciones, aquellos deseos que teníamos antes malos, podemos ir a Cristo y Él nos puede sostener sin mancha. Es la obra de Cristo sostenernos sin mancha y sin caída. ¿Por qué? Dice, sigue diciendo, presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran ¿qué? Con gran poder, con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y poder, ahora por todos los siglos. Amén. Cristo está deseando con deseo anhelante que el carácter de Cristo sea transformado, sea moldeado en nuestra vida, que el carácter de Cristo se pueda reflejar en nosotros. Dios es verdaderamente bueno, nos quiere llevar a su reino, pero debemos someter nuestro yo a Cristo. Cuando salgamos de esa puerta y volvamos a casa, nosotros hemos escuchado ahora un tema muy especial, muy bonito, acerca de la palabra. Debemos ir a Cristo, humillar nuestro corazón a Él, no solo hoy, no solo mañana, sino hasta que Cristo vuelva. Cristo puede hacer una transformación en nuestra vida ahora, si así lo deseamos. Hemos visto que Él tiene el poder para transformar nuestras vidas. Él tiene el poder para transformar nuestro carácter. Y el Señor nos ama. El Señor nos cuida. Y cuando el carácter de Cristo sea en nuestra vida, allá afuera se va a ver la plenitud de Cristo. Un versículo, antes de terminar, ahora terminamos. Un versículo más que me vino a la mente. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1.
Me dicen un amén cuando lo tengan. 18, versículo 1. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo realmente se puede alumbrar o cómo realmente se va a ver la gloria de Dios manifestada en esta tierra? Esa obra la hace Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esta gloria, cuando sea alumbrada, ¿y qué realmente es el término gloria? Hay un sinónimo ahí, y es el carácter. Entonces quiere decir que cuando la tierra sea alumbrada con el carácter de Cristo, Él puede venir. Él puede llenarse de gozo. ¿Y cómo se llena de gozo? Hebreos capítulo 12. Ahora sí terminamos. ¿Por qué? ¿Cómo es que se llena de gozo realmente Jesús? ¿Cómo se llenó de gozo Jesús? Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, para que tengamos el contexto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y qué es la invitación? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y ahora por qué? Por el cual el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bendito sea el Señor. Cristo cuando vino a esta tierra, tenía delante de él un gozo realmente. Y ese eres tú. Ese eres tú. Cristo vino para salvarte a ti y a mí. Cristo nos ama. Y Él desea que entreguemos nuestra vida en completa y totalmente a Él, para que el carácter de Cristo se pueda manifestar en nuestra vida y podamos reflejar realmente su carácter, su gloria. Que el Señor les bendiga. Gracias damos a hermano Anderson por compartir con nosotros.